Teníamos por ahí una secuencia de pasos, aquí no hay números de pasos, pero los vamos a ir viendo de acuerdo a la parte lógica. La parte que vamos a usar en el examen, obviamente. ¿Verdad? Como el muro tiene sobrecarga, el primer paso sería transformar esa sobrecarga a una altura equivalente. Hemos dicho que se dividiría la sobrecarga entre el peso del suelo. ¿Está bien? Por eso 300 entre 100 quedan 3. ¿De acuerdo? Luego el siguiente paso era calcular las intensidades de las presiones, que era prácticamente calcular la fuercecita aquí abajo en el triángulo y la fuercecita aquí abajo en el rectángulo. Pero por ahí surgía la pregunta o la confusión de decir, profe, pero yo siempre he estado acostumbrado a ver intensidades de carga en unidades que no son por pie cuadrado, sino que son por pie lineal. Y explicábamos que esto era multiplicado luego por un metro o un pie perpendicular a la pisada, ¿cierto? Y entonces la carga se transformaba a libra-pie o kilogramo-metro, pues según sea el caso. ¿Está bien? Esa es la intensidad. La carga concentrada es el área del triángulo y el área del rectángulo. Entonces, bien. ¿Para qué calculamos eso? Para calcular el momento de volteo. Lo que puede hacer voltear el muro desde el punto más alejado de su base, que sería la punta de la punta, valga la redundancia, es decir, esta parte de esto. ¿Está bien? Punto más alejado de la base. También discutimos la parte de la división geométrica de las figuras en función de la sección del muro, ¿cierto? En este caso consta de 3 partes de concreto y una parte de tierra, pues, de suelo. Sería la 1, 2 y 3 de concreto y la 4 de suelo. Hablábamos e hicimos la pregunta, inclusive por ahí alguien contestó que las X de cada figura eran referencias del punto más alejado al centroide de la figura. ¿Está claro? Que eran básicamente los brazos, ¿verdad? Para calcular finalmente el momento resistente. ¿Está bien? Recuerden, y si quieren hacer la salvedad, yo hubiera preferido que apareciera aquí en la presentación, verdaderamente esto hay que multiplicarlo por un pie para que me quede el libra-pie, que sería este sentido. ¿De acuerdo? Y eso también por un pie para que me quede el libra-pie, que sería este. ¿De acuerdo? Lo digo por un tema más de examen o de otras clases donde se confunden las unidades fácilmente. Bien, aclarando un poco el tema de las dimensiones de la base, ya son dadas, en el examen no son dadas, hay que hacerlo por preguntas, como habíamos explicado, y dimensiono la base para luego separar los pedazos en las partes que me convengan según el ancho del vástago, que sería eso. ¿Ya? Que por lo general muy pocas veces es diferente a esto. Vamos a ver en este caso si hay diferencia y por qué. Bueno, esos eran los pasos en los que nos habíamos quedado en la clase anterior. Creo que inclusive logramos ver un poquito la tabla. El momento resistente. ¿Ya? La tabla es la misma tabla del muro de piedra, idéntica. No hay ningún cambio. El único cambio que hay es el peso volumétrico. ¿Verdad? El único cambio que hay es el peso volumétrico, que por allá en la mampostería teníamos otros números un poco más pequeños que el concreto, ¿verdad? Para efectos prácticos. Quiero recalcar eso de sistema 4 también en margen. Cuando uno habla de que el peso volumétrico del concreto es 2.400 kilogramos por metro cúbico, estamos hablando de concreto reforzado, ¿cierto? Cuidado con eso. Si yo
es 2200, por ejemplo, probablemente sea complejo. Sí. Cosas conceptuales, ¿verdad? Yo no puedo no me voy a detener en el cuadro porque ya lo hicimos en el primer parcial y me interesa más la parte de definición estructural que lo que me interesa ver hoy. Sin embargo, estamos repasando cosas básicas, ¿verdad? Volumen por peso volumétrico, mira la fuerza. Y la fuerza por el brazo medio. ¿Ya? Pero, si ustedes se fijan, ese D4 tiene un asterisco. Y ese asterisco es volumen. ¿Ya? Porque verdaderamente a la altura del muro se le está sumando los 3 pies de la sobrecarga. Esto más 3. ¿De acuerdo? Repito, a la parte del suelo, que sería esto, a la parte del suelo, que sería esto. ¿Ya? Es decir, a esto se le está sumando los 3 pies del suelo. Por eso es 19.5 más 3, o sea, 22.5. Para que no se le olvide hacerlo en el examen si existiese sobrecarga. Bien, sabemos de lo primer parcial también, la expresión para factor de seguridad del volteo, momento resistente, entre momentos voltantes, profe, y este está en la pancarta anterior, mírala aquí. Ya habíamos calculado. Fíjense que hay dos formas de recibir la clase, y yo me fijo en eso en muchos. Hay unos que solo ven y oyen y se van durmiendo, una clase, una forma. Hay otros que más o menos factores de seguridad de deslizamiento, suma de fuerzas verticales, coeficiente de fricción entre fuerzas horizontales. Profe, ¿y aquí por qué no está lo que hacíamos en muros de piedra? Que a veces la presión cambiaba de esta forma. ¿Por qué? Alguien podría decirme por qué, comparado esto con muros de piedra, no está esta suma aquí. Porque no es una sobrecarga. No. Eso era cuando yo tenía esto aquí. Ah, ya, profecía. Y entonces al tener cierta cantidad de tierra ahí o relleno, se generaba un empuje pasivo aquí que me ayudaba a contrarrestar también. Porque no me indican nada de eso en el problema. No me dicen, considere el relleno atrás del muro de una altura de tanto aquí. Para calcular ese empuje. ¿De acuerdo? Es más, lo noto desde aquí. Desde aquí lo noto. Porque si me dijera CAP A igual, punto y coma, KP igual, 2.5, ya, entonces sí hay empuje pasivo. Porque si hay coeficiente de empuje pasivo. ¿Me están entendiendo? Entonces si aparece una capa de aquí, entonces tiene que aparecer una altura aquí. Por lo general, de igual tamaño al ancho de la base, al alto de la base. Es un cuadrado, pues. Miren aquí. ¿Ahí? Repito, pregunta de teoría. ¿Cuándo se coloca un espolón bajo la zapata del muro de concreto? La respuesta categórica podría ser cuando constructivamente yo necesito un poquito más de área de concreto bajo la base de la zapata, específicamente cuando el factor de seguridad de deslizamiento es menor a 1.5. ¿Está bien? Es una respuesta más o menos categórica. Claro,
No puedo hacer eso si, por ejemplo, viene Luis y me dice, profe, como usted dijo eso, y el doctor de seguridad me dio a mí 1.5, que es menor a 1.5, entonces yo puse el económico. Hay criterios. Hay criterios. Aquí lo colocamos porque me dio 1.2. ¿Sí? Pero si yo me voy muy allá de la tolerancia, tampoco voy a creer que con este cubito ya me salvé. ¿Me están entendiendo? Entonces probablemente ahí también hago un freno, me detengo. Y si miro esta aberración, algo está pasando con la geometría. Y es la revisión de las presiones, ¿cierto? La revisión de las presiones para ver más o menos a cuánto está sometido el suelo y verificar si realmente la presión máxima es menor que la que me dan del laboratorio. Profe, ¿y este 4000 de dónde lo sacó? Ahí está en el dato inicial, en el de la... ¿Está bien? La presión admisible. Recuerden que si me dan Q sub A, ya es con el factor de seguridad. Si me dan Q lab, o sea, en el laboratorio, es sin factor de seguridad. Y entonces hay que dividir entre 2 o entre 3. Pero como aparece QA, Martín, ¿te acuerdas de eso? O sea, si yo doy esto, y aparte doy esto, la división de esto entre esto, ¿qué me da? Es lo que quiero decir. Que le expliqué claramente en el parcial. El laboratorista siempre tiene un factor de seguridad, un colchoncito ahí, entre 2 y 3, para no, pues, ser tan positivo, podríamos decir, o tan creyente de que el suelo lo voy a diseñar con la capacidad que tiene. No, lo voy a minorar. ¿Está claro? Y como en el problema me dan sub A, ya tengo esta división. ¿Está bien? Bien. Aclaraciones nada más por si hay variantes en el subíndice del examen. Cuando calculamos parábolas de piedra, encontramos la ubicación de la resultante. Verificamos si cae dentro del tercio medio. ¿Cuánto sería? La base dice que tiene 11,5. ¿Cuánto vale cada una de estas? 11,5 entre 3. ¿Cuánto sería? Dígame. 3,83. Ah. 1. ¿Está bien? Como he medido 3,89, mírenlo aquí. Traigo un poquito adelante del primer tercio. ¿Está bien? Traigo dentro del tercio. Apenas, pero traigo dentro del tercio. Lo que significa entonces que la distribución de esfuerzos debajo de esa zapata, que no dibujé el espolón, por un tema de dibujo, un tema de aseo, un tema de que no me estorbe ahí, ya sé que lo voy a colocar, sería más o menos así. ¿Cierto? Entre más cerca caigo del primer tercio, más cerca llega esto a 0, ¿cierto? ¿Qué sabía eso? ¿Verdad? Si por casualidades de la matemática y de la geometría del muro, esto me hubiera dado 3,83, exacto, ¿qué hubiese pasado? El triángulo hubiera llegado a no solo un triángulo, no solo un trapecio, perdón, pero un triángulo que muere en 0. ¿De acuerdo? Por eso es tan chiquito el valor aquí despreciable, ¿no? Comparado con esto. ¿Ya? ¿Y qué hacíamos entonces en muros de piedra? Comparábamos el esfuerzo máximo
versus el pulso bajo. ¿Qué sería esto? 3.479 contra 4.000 PSI. Vamos a ver si estamos despiertos o despiertos, como dice el número. ¿Qué era PSI? Mucho tiempo. ¿Qué era PSI? Demasiado tiempo. ¿Qué era PSI, Catherine? ¿Ya lo estaba buscando? ¿Lo dio tiempo? Libra por pulgada cuadrada. Las siglas en inglés, las siglas en... Dato que hay que leer bien, y hay que ver bien los datos que me dan. Primero que nada, en qué sistema estoy trabajando. ¿Estoy en sistema inglés? Sí, sistema inglés. ¿Hay sobrecarga? Sí, hay sobrecarga. ¿Hay coeficiente de fricción? Sí, sí, hay coeficiente. ¿Hay resistencia a los materiales? También, ahí está. ¿Hay un pool admisible? También está ahí. ¿Me dan un RO máximo? También me dan un RO máximo. Yo lo tengo que usar, porque es para diseñar. ¿Me dan el peso de la sobrecarga? También. ¿Me dan el tipo de suelo? También. ¿Me dicen que hay empuje activo? También. ¿Me dicen que hay empuje pasivo? No, no hay. No me dan caso que allá. Y me dan, o me recuerdo, mejor dicho, los números de los frentes de unidad que tengo que vencer yo para estar seguro de que mi geometría y mis propiedades están bien. Están bien. Ya. Entonces, el primer paso era calcular la sobrecarga como altura adicional, calcular la intensidad de la presión, calcular las fuerzas horizontales que pueden darle vuelta al muro, calcular ese momento que puede darle vuelta al muro, calcular el cuadrito de fuerzas resistentes y momentos resistentes. Y con esos datos, calcular los factores de seguridad. Claro, si me equivoco aquí en un cálculo de un brazo, o de multiplicación o algo grave, ¡hey! Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Sacar bien la geometría, los bracitos, todo. Y no olvidar, Eduardo, que en el suelo, en el peso del suelo, hay que sumar siempre la altura de la sobrecarga. Este 22,5 y es 19,5 más 3. ¿Está bien? Profe, si no hubiera sobrecarga, pues 19,5. ¿Está bien? ¿Está bien? Y tampoco hago este paso. ¿Está bien? Tampoco hago este paso. Ya, profe, y ahí dijo usted que si no cumplía el factor de deslizamiento, ¿qué había que hacer? Había que poner una llave de flotante, una protuberancia en la base que se llama espolón, del mismo tamaño del espesor de la zapata que hemos asumido en el predimensionamiento del mundo. ¿Está bien? Eso sería en el centro de la zapata. Ese sería generalmente buscando siempre que el acero, buena pregunta, la ubicación del espolón no es en el centro de la zapata. La ubicación del espolón es buscando, escuchen esto, que el acero principal que baja del vástago quede en línea con el acero del espolón. Es decir, que este acero que viene aquí entre el espolón. No necesariamente lo deja al centro, pues no tiene nada que ver, porque el espolón no trabaja en flexión. El espolón es un estorbo para el empuje en una masa de suelo. ¿Está bien? Porque está confinado por el suelo. Entonces la idea es que el acero principal del muro, hablando específicamente del vástago, lo repito, entre el espolón, porque ¿qué pasa si cambio la ubicación del espolón? No, si el espolón lo voy a hacer aquí, ustedes que no pasa. ¿Me entienden? Y la idea es que esa varía, de alguna manera, aparte de que en vez de que quede anclada aquí en la zapata, que baje hacia el color y entre. ¿De acuerdo? Bueno, terminando con la revisión, decía yo, de la parte geométrica, es el tema de las funciones, ¿verdad? Que al final lo que tengo que verificar es qué cosa.
que la presión que ejerce el muro no sobrepase la capacidad del suelo. En fin, ¿cómo lo compruebo o verifico? El esfuerzo máximo del trapecio que se forma aquí debe ser menor que el del suelo. No puedo diseñar estructuralmente, Liliana, un muro de concreto reforzado si esto no se puede. Supongamos que aquí me da 4.500. 4.500. ¿Qué pasaría? Ustedes como supervisores, ¿qué cambiarían para decir, hey, es cierto, puse el escudón y me va a servir ahí para que no se deslice? El factor de seguridad volteo, pues me dio bien, pero la presión del suelo máximo que ejerce el muro se sobrepasa al admisible del laboratorio. Una salvedad para mí. Eso es una gran salvedad para mí. Que venga el constructor, que venga el tipo del muro, que venga con un equipo de topografía y diga, poneme 20 bolitos ahí, pues, mira, a ver, está desplomado. No, está nítido. Entonces, mira, hacerme una calicata ahí a 2 metros y mira a ver si el suelo está saturado. O como está saturado, hay un gran filtro ahí que funciona cada vez que llueve. Entonces, ¿por qué lo voy a demoler? Y empieza el constructor a rebatir todos sus logros bien hechos, porque tiene salvedad. Lo primero que yo preguntaría sería, ¿tiene filtro en el muro? No tiene nada. Entonces sí hay peligro que el suelo se sature. ¿Está bien? Y al suelo saturarse, esto sí es grave, ¿cierto? Porque ni siquiera van a ser los 4.000, va a ser 20 la capacidad, porque el suelo siempre, si es arcilla, se va a reblandecer, se va a hacer un chicle, el muro va a quedar ahí medio ya no firme. ¿Me está entendiendo? Primero que yo diría es, ¿tiene drenaje ese muro? ¿Funciona ese muro? Entonces, si no hay drenaje, si no hay ni tubo, si hay desplome, entonces sí estamos metidos en problemas serios.